Buenas noches, máster. Vengo a exponer el tema estilos de cultura oficial, masas y popular, dirigido a la unidad número 1. Mi nombre es Jacqueline Lozada, estudiante del octavo semestre de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Tenemos como primer tema la cultura. Se entiende que la cultura es todo aquello que está arraigado a las costumbres de nuestro entorno, arraigadas a cada uno de los sujetos conforme a lo que lo rodea. Tenemos la cultura política, la cultura organizacional y la cultura física. La cultura política es la que está adherida a la parte mesiánica, pero en nuestro país no existe. La cultura organizacional es la que presta ayuda a diferentes personas y la cultura física es la dada en las escuelas a los estudiantes. Origen del término cultura. Proviene del latín cultus, culto o cultivado. Alguien que ha sido estudiado, que ha hecho mucho conocimiento, una persona basa en conocimiento con respecto al tema de la cultura o a la media. Estaba instruido en la literatura y bellas artes. En el siglo XIX era preponderado por los buenos modales y las costumbres. En el siglo XX es más amplio y lo podemos ver en la actualidad, donde la tecnología ha tomado mucho eco en la sociedad. Como elementos de la cultura tenemos en primer lugar a los elementos cognitivos, que viene del conocimiento acumulado, desde aquello que rodea al ser humano. Por ejemplo, desde que está en el vientre de la mamá, viene acumulando diferentes tipos de sensaciones, de acciones, de lo que está alrededor de él, de lo que la madre le dice o lo que está alrededor, lo que él escucha, lo que él percibe. Entonces, todo eso va siendo un conocimiento acumulado que desde muy pequeño él lo va a percibir. Y poco a poco, cuando va ya creciendo, va a ir incorporándose a este tipo de cultura o de enseñanza. En las creencias es lo que está vinculado al sistema de valores. Por ejemplo, es lo que se cree, lo que se dice, lo de antaño, lo que los antepasados, los abuelos vienen a afirmar en aquel sujeto y le dice esto se realiza de tal forma o es de tal manera, se lo hace. Entonces viene ahí vinculado a todo ese sistema de valores, conforme a lo que se ha creído o lo que se rige desde de los tiempos anteriores. Por ejemplo, en los valores tenemos el modelo de evaluadores de conducta, lo que decíamos que está bien o está mal, está correcto o incorrecto. Lo que nos enseñan desde casa, por ejemplo, nosotros como maestros decimos que al niño en la clase, en la escuela, se le enseña lenguaje, se le enseña matemáticas, historia, geografía, pero los valores vienen enraigados desde el hogar. Ahora tenemos las normas que incluyen el sistema donde están las sanciones. Podríamos decir que son leyes estipuladas por los gobiernos, por las autoridades. Y en estas normas están las normas prescriptivas o también las normas proscriptivas. En las prescriptivas son las que te dicen que lo que está correcto, lo que es debido y lo que no. Y en la proscriptiva es hacer lo bueno, lo que es de bien. También vemos el sistema de signos y símbolos, que son recursos comunicativos en los cuales, dependiendo del lugar de donde nos encontremos, nos podemos entender, nos podemos comunicar por medio del lenguaje o también por medio de señas, dependiendo de las personas que son sordomudas. Entonces, hay diferentes maneras de comunicarse. También podemos ver en las grafías. En diferentes países se escriben de diferentes formas, por medio de signos, por medio de algoritmos. Entonces, podemos ver que este es un recurso que nos ayuda a la comunicación. Las formas no normativas de conducta se trata del rasgo de comportamiento, de la idiosincrasia,
de lo que te han enseñado, de las cosas anteriores. Entonces, eso va a formar la conducta del individuo dependiendo de lo que le han enseñado, de lo que le han inculcado, porque se tiene que comportar de cierta manera dependiendo al lugar de donde proviene. La cultura inmaterial o espiritual, que es la tradición oral. Por ejemplo, el lenguaje, la música, los sonidos, todo lo que influye en ciertas culturas de ciertos países o de ciertas ciudades. Por ejemplo, en nuestro país es común escuchar que cada lugar, por ejemplo, en la Sierra o en Esmeraldas, se escucha la música de manera diferente, porque en Esmeraldas está la marimba, donde el sonido de tambores es diferente, cada uno tiene su autenticidad, cada lugar. Por ejemplo, en los bailes folclóricos de la sierra tienen otro tipo de música, otro tipo de musicalidad, pero todos con su esencia. Luego tenemos la cultura material o patrimonio tangible, o sea, lo que podemos tocar. En nuestro país hay patrimonio tangible muy hermoso, podemos ver las catedrales. Tenemos aquí en nuestro país también las Islas Galápagos, está como patrimonio cultural, uno de los primeros patrimonios culturales. Tenemos la sierra, en la sierra hay diferentes monumentos y diferentes lugares que son patrimonio tangible de gran calidad, de gran validez, donde internacionalmente somos bien vistos por la estructura de patrimonio que tenemos y muy visitados por ellos. En características de la cultura, podemos observar que abarcan todas las prácticas. Toda práctica que se haga en rutina, que se haga en normativa, va a ser de cultura, como podíamos escuchar en las diapositivas anteriores, sobre las danzas folclóricas, sobre los bailes, sobre las vestimentas, cada una de las tradiciones en nuestro país, como ellos adaptan su cultura y la transfieren para los demás. También una de las características de la cultura es que nacen en la oposición a la naturaleza, a lo diferente, a lo que ella es, tratan de hacerlo de una manera diferente y se representan visualmente al mundo para que el mundo vea cómo están conformados. Por ejemplo, también tenemos nosotros en el Oriente diferentes culturas, diferentes etnias en las cuales podemos ver que cada uno arraiga ciertas formas de vida, las cuales el mundo les parece diferentes y también a la vez atrae al turista para investigar, para indagar, para poder ser, para percibir de manera directa este tipo de cultura o de forma de vida. En características de la cultura también se expresan de manera simbólica, ya lo comentamos, por medio de lenguaje, de escrituras, por medio de su vestimenta, proveen orden social, también tienen que tener normas, recordemos las normas, las leyes, las cosas que están estipuladas, lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, ya que tenemos leyes las cuales se deben de cumplir. Y también la comunicación es imperante, la comunicación sea hablada, la comunicación sea escrita. Hoy en día tenemos para comunicarnos de diferentes formas, tenemos las redes sociales, tenemos el internet, donde se pueden comunicar de diferentes formas. Tenemos la radio, la televisión, tenemos diferentes formas de comunicación. Y todas estas características son consolidadas a través de las tradiciones, de las cosas que ya vienen de antaño, vienen resurgiendo y se consolidan para ser algo verídico, algo tangible, visto a la
a la mirada perceptiva de las personas. También la cultura debe ser dinámica y más o menos abierta, ya que depende del lugar de donde vengamos, van a ser restringidas o van a ser abiertas. Por ejemplo, tenemos el caso de la India, donde su cultura o su forma de vida es un poco diferente a la de la otra parte del mundo, a la parte latinoamericana, las formas de vida. También podemos ver a las mujeres musulmanas, cómo están ataviadas, cómo están tapadas, diferente a la mujer latinoamericana. Entonces, hay diferentes culturas las cuales debemos de respetar, debemos de respetar sus normas, debemos de respetar sus leyes y su forma de vida. Como tipo de cultura, tenemos en la parte histórica, que está el Renacimiento, el Barroco, el medieval, en siglos pasados, en el siglo XVIII, el siglo XIX, donde vemos este tipo de culturas en la parte histórica. Está el antropológico, podemos ver en la parte egipcia, inca, griega, la occidental y la oriental, conforme a sus creencias, conforme a su forma de vivir. En el paradigma religioso tenemos las culturas monoteístas, que quiere decir que adoran a un solo Dios. Está la judía, la cristiana y la musulmana, y también la cultura politeísta, donde tienen varios dioses, pueden ser estos animales, entes, el sol, la luna. Entre ellas tenemos a la hindú, la grecorromana antigua. También está el conocimiento de la escritura, donde las culturas ágrafas, como la indígena y la yanomaní, este tipo de culturas se transmiten por medio de jeroglíficos, por medio de imágenes, y a su vez tenemos la cultura escrita, que es la egipcia y la mesopotámica, que es la que hoy en día, a través de ella, nosotros nos podemos comunicar a través de las grafías. También se encuentran los modos de producción. Entre ellos tenemos los nómadas, que eran los que se encargaban de la pesca, de la caza; las agrícolas, conservados en la agricultura, en el sembrío; las urbanas, los que viven en las ciudades, en la parte urbana, como bien está dicho, donde las personas están más adyacentes allá a la parte comercial; y las industriales, donde se encuentran aquellas que son grandes potencias, donde ellas generan un trabajo, generan un recurso para las personas. Está la parte socioeconómica, en esta parte socioeconómica tenemos a la cultura élite y la cultura popular, donde la élite está, digamos, dicha, la de alta alcurnia, la de la alta sociedad, la más la más pudiente, la que está más interesada en las artes, en la literatura, en el teatro. Y luego vemos a la cultura popular, que como su nombre lo dice, es hacia el pueblo, hacia el folclore, hacia las fiestas populares, a la que se llega más a la mano, aquella que es dada por sí, porque no anda con restricciones, sino que es libre de andar, es libre de socializar. Modos de difusión. Tenemos la información divulgada, quiere decir aquella información que es dada, aquella información que se entrega, aquella información que es de consumo general. Por ejemplo, la música hoy en día la escuchan en un lugar, ya esa música es el boom del momento y eso ya es masivo. También tenemos la parte de la información divulgada, la cibercultura, que por medio de un clic, que por medio de un like, podemos observar y podemos ver en las redes sociales las diferentes cosas que pasan en el mundo y en otros lugares, y las cosas que no sabemos o no entendemos, podemos buscar y a un clic están, y podemos observar diferentes cosas, diferentes formas, o enterarnos de cosas que nosotros no sabíamos o cosas que ocurren en el mundo por medio de esta información divulgada. Ah, también está la lucha, según la lucha de un poder interior de una sociedad. Entre ellas tenemos la subcultura, que están los rockeros, los góticos, que son formas de ir a ir en contra de algo, pero por medio de sus formas de pensar.
¿cierto? Ahora tenemos la contracultura, que es el movimiento hippie y el feminismo, en el cual, conforme quieren ir en contra de lo que ya está prescrito. Por ejemplo, en el feminismo quieren ir en contra que quieren que se acepte el aborto, quieren que se acepte aquella práctica que la hagan normal, pero ahí entendemos también que depende del valor de cada persona, recordando que la vida es fundamental. Entonces tenemos ahí es cuando juegan los valores y las normas y las leyes, entonces están ahí restringidas y recordemos que las normas y leyes están para ser obedecidas y ser cumplidas y depende, es un criterio de cada persona regirse a este tipo de situaciones. Por último, tenemos la filosofía y la cultura, que es la reflexión filosófica sobre los elementos. Entonces, de todo esto que abarca la cultura, de todo esto que hemos entendido y hemos escuchado, que no solamente que la cultura quede nada más como algo dicho, como algo visto, sino que vaya más allá, que hay una profundidad, que hay un peso, que haya una investigación de peso. Entonces, por eso lleva este nombre, filosofía de la cultura, para ir más a fondo, no solamente de lo que está el entorno del hombre, de la mujer, de la persona, sino que vaya más a fondo y ver el pasado, ver la anterioridad que nos ha llevado a lo que tenemos hoy. Entonces, en esto se basa la filosofía y la cultura. Y luego, como contexto cultural, tenemos las variables culturales, que estas nos enseñan y ayudan a entender y a comprender que cada ser, que cada persona es diferente, conforme a la cultura desde su hogar. Anteriormente en las diapositivas, en las diapositivas anteriores hablábamos desde el vientre de la madre, cómo viene culturalizado esa criatura que viene en ese vientre, por la forma de vida de la madre, por las cosas que ella es, y viene ese bebé, viene ahí incentivándose, viene criándose, desde ahí viene intrínseco este contexto cultural. Y poco a poco, en su adultez, en su niñez, en su adultez, viene a ir siendo un compendio de muchas cosas. En este contexto cultural podemos entender que debemos aceptar diferentes posturas, diferentes, por ejemplo, nuestro país ha abarcado diferentes personas de diferentes nacionalidades, entre ellas la colombiana, la peruana, la asiática. Podemos ver que nuestro país ha acogido a diferentes culturas y de ellas hemos aprendido también en su forma de comer, en su forma de vestir, sus creencias. Entonces, y ellos también se han adaptado a las nuestras. Entonces, este compendio de cosas, de culturas, este compendio nos ha ayudado a enriquecer, a englobar una sola cultura, donde qué es lo que tiene que ser primordial aquí es el llevarnos bien, el llevar una estabilidad, el llevar una convivencia agradable, el llevar una convivencia en bien para nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Espero haya cumplido sus expectativas en este tema de los elementos y filosofía en la cultura y todo lo que tiene que ver con ella. Y estoy contenta de haber dado este tema. Muchas gracias.